Pues ese tema hablaremos el día de hoy. Para eso tenemos una nota introductoria, la veremos a continuación. Adelante. En el país son muchos los casos en los que los derechos de los niños se ven vulnerados. Recordemos en este video cómo instan a beber a este menor. Y en otras situaciones en las que los motivan a delinquir. En la actualidad cada vez son menos los valores que se inculcan desde el hogar y esto motiva a que los menores encuentren refugio en otros lugares. Pero ¿qué sucede si encuentran al padre motivando a su hijo a realizar acciones que no son honorables y por el contrario, incitando a cometer actos ilícitos? Pues a continuación, el desarrollo de este tema. ¿Qué es lo que se ve con el papá o quien que está ahí? Bueno, ahí estamos viendo esa nota introductoria. Mi querido doctor, gracias por estar aquí, acompañarnos y también darnos luces de todo lo que acontece. Primero que nada, hay varias aristas en este sentido, ¿no? El hecho de que un menor de edad muchas veces sea inducido por un adulto a cometer este tipo de delitos, porque yo no creo que ningún niño, por conciencia propia, ellos lo van a hacer, porque son criaturas que se dejan dominar por un adulto. Al menos que lo haya visto en su casa, en su entorno familiar. Claro, porque muchísimas veces se ha dado que toda la familia lamentablemente está en delitos, pero de todas maneras él aprende desde casa lamentablemente este tipo de comportamientos y lo normaliza como lo dice Isaac. Doctor, entonces queremos saber, o sea, primero que nada, ¿cuál es la sanción? Porque sabemos que un menor que comete delito es inimputable. ¿Cuál es la sanción por un lado para el menor de edad y por otro lado, cuál es la sanción para el adulto cuando se comprueba que este induce al delito? La autoría, claro. Sí, perfecto. Sí, efectivamente, como podemos ver en el video, se puede observar que hay un adulto atrás de este niño o este adolescente. Y se lo va... Así es. Y en los dos videos. O sea. En los dos videos. Entonces, ¿qué es lo que primero tenemos que diferenciar? El adulto va a ser procesado o va a tener su pena con el Código Orgánico Integral Penal. Vamos a separarlo. Si es que él induce a un menor, se entendería que es, según el Código, el artículo 41, numeral 2, literal B, que dice, quienes ordenen la comisión de la infracción valiéndose de otra u otras personas, imputables o no, caso del adolescente, mediante precio, dádiva, promesa, ofrecimiento, orden o cualquier otro medio fraudulento, directo o indirecto. Cometería de forma, la autoría sería mediata, no sería autor directo, sino mediato, porque se está valiendo de otra persona, instrumentalizándolo para que cometa un delito. Y el delito que podemos ver es el de robo porque hay violencia. ¿Y la pena? Y la pena de 6 a 7 por la violencia. El artículo 189 lo establece así. ¿El menor dice? De 5 a 7, para el adulto. Para el adulto. Para el adulto, 5 a 7. a través de la autoría Años. mediata. Años. ¿Y el menor? ¿Y el Ya menor? vamos para allá. Se lo quito Ya. a estos inescrupulosos, a esta abuela o este papá o este... Tienen le pregunto. internamiento también. Así es. Nuestro código de la niñez es el que observa las medidas. No son penas, sino se llaman medidas socioeducativas. Estas Que medidas pinten. si hay privación, hay privativas de libertad. Ok. Pero todo es proporcionado. Entonces puede haber un internamiento con un régimen semiabierto o un internamiento total. ¿Van al correccional de menores? Van al correccional. Pero Ya hasta que son adultos. Pero hay dos, Hasta para cumplir los 18. delitos de reclusión que se entendería de 5 años para arriba, máximo la pena de internamiento total es de 4 años. 4 no hay años, más. sí. 4 años. ¿Y esa en qué casos es? Eso es el Así caso de hay asesinato, asesinato. violación, delitos que superen los 5 Los- años. En este caso, como un delito de robo con violencia con arma, le pueden dar una pena máxima de De 4 4 años. Aquí hubo un caso hace mucho tiempo, un caso muy sonado que le llamaban el chico Hermosa, apellido Hermosa, que era un asesino de taxistas en serie y que tiene una banda de adolescentes, niños de 11, reclutan. 16. Los reclutaba él y precisamente le daban un tiempo menor de 4 años, me parece, en el reclusorio hasta que cumple la mayoría de edad y de ahí lo enviaban a una penitenciaría normal, ¿no? En ese tiempo, estoy hablando en el 80 y ni sé cuánto, ¿no? Ahora no es así. Que era Ahora es el código de la niñez. ¿Ahora qué dice ahora? Es hasta 4 años. ¿Y La de ahí? normativa, Se de va a la ahí casa. ya extingue la pena. se va a la casa. No es ni siquiera pena, es una medida socioeducativa. O sea, cumple los 18 años y no se va a... No, terminó su sanción. medida socioeducativa, su sanción. Pero una sola como cosita menor nada más. O sea, yo quisiera saber, porque eso sí tengo duda. O sea, cumple, por ejemplo, 18 años y tiene que cumplir 3 años más.
para de ahí, para que vaya Gaby, porque eso sí quisiera saber, ¿no? O sea, él se queda, por ejemplo, 3 años más dentro del correccional. No, ya de tendría, menores. ya como adulto tendría que Como cometer, adulto. hacen un cambio de la pena y lo llevan a un centro de... Ya, de porque no repenitencia. puede ya estar un Perfecto. adulto donde están adolescentes ni niños, ojo, porque sí hay una separación con los que están con medidas cautelares, hay una separación de edades, niños, niñas, y se entiende el código de la niñez que son adolescentes desde los 12 años hasta los 18. Los de 12 para abajo son inimputables. En este caso, que uno de 11 años fue usado, pegó un disparo y mató a una persona, lo que van a hacer es entregar al Sí, padre hay, y no lamentablemente. lo procesan, no lo pueden procesar, son inimputables. Abogado, bueno, es lamentable lo que nosotros como sociedad estamos viendo, lo que está pasando con nuestros niños, y suena duro decir niños y también adolescentes, pero yo me pongo en posición de madre, ¿ok? Que mi hijo, no porque lo vio en la casa, o porque lo vio en la casa, digo yo, vaya y cometa su acto que no es bueno, sea robo, sea hurto, sea algo feo. ¿A usted no le parece, abogado, y qué dice la ley al respecto, que lo más conveniente es que el niño esté bajo su núcleo de su hogar cuando es un hogar sano, cuando es un hogar bueno, y el niño se equivoca, y dejarlo fuera de su libertad, supuestamente para ser ayudado, cuando sabemos, y la sabemos, abogado, que no son bien ayudados allá adentro? ¿Quién más que una madre para poder ayudar a ese niño que cometió ese error? ¿Qué dice la ley? ¿Qué puede hacer la madre en ese momento para poder ayudar a su niño, para que esté con ella, que es lo más importante? Bien, justamente estábamos hablando de eso, Gaby, como medidas socioeducativas. No solo hay el internamiento total, sino la libertad asistida, la asistencia. O sea, yo como madre puedo ir y decir, yo quiero hacerme cargo de mi hijo porque se equivocó con responsabilidad. Lo va a determinar el juez, Un juez. con el principio de idoneidad y proporcionalidad, que es lo que normalmente hacen de acuerdo al delito. Por eso, si no superan los 5 años, son inferiores a los 5 años, le pueden dar Y un salen arresto domiciliario restablecidos. y él tiene que tener, claro, va a haber una obligación de que tenga asistencia psicológica, tratamientos, vaya a hacer obra social, tenga que hacer ciertos trabajos que no lo degrinen y tampoco afecte sus estudios y su desenvolvimiento también en el trabajo. Estas medidas son con el fin de reinsertarlo, rehabilitarlo también y no tampoco menoscabar su personalidad y su integridad como un adolescente que también se entiende que todavía su conducta puede moldearse. En la parte conductual todavía puede modificarse a través de terapias o tratamientos. Y es por eso que el Estado prevé esto y las normativas socioeducativas no son penas, no son sanciones como lo establece el COIP en cuanto a los adultos. Por eso no se podría hablar, y se habla todavía de son inimputables porque no hay una punición por parte del Estado, una sanción en ese sentido fuerte y drástica. En ese sentido. Antes que nada, saludos Oli, a todos. nena. Hola, chicos, ¿cómo están, compañeros? Bueno, mi pregunta, abogado, es porque existen mamitas que a veces se tapan los ojos o son ciegas, no aceptan los errores de sus hijos, pero hay otras que sí estamos conscientes y sabemos muchas veces de qué pata cojean nuestros hijos. ¿Qué pasa como madre, mi papel de madre, si yo veo que a lo mejor el papá de mi hijo que ya no está conmigo, o el cuñado, o mi cuñado, o un primo, o un tío, lo está queriendo llevar a ese submundo, digámoslo así? Yo tengo la potestad de ir a denunciar a ese adulto que está queriendo llevar a mi hijo menor de edad por ese mal camino. Todos los ecuatorianos, no solo un familiar, todos los que vemos, Los vecinos también. todos Lo los que puedo vemos una denunciar. conducta que no es adecuada, una conducta que quebrante el orden Tengo que social. presentar pruebas. No necesariamente porque la denuncia únicamente usted da referencia de un acto que es no acorde a la ley y entra en investigación la fiscalía. Cualquier acto, en este caso, para que se investigue, puedan darle una asistencia. Perfecto. Tengo otra preguntita, la última. ¿Qué pasa? Veía hoy día en la mañana, mientras hacía el desayuno de mis hijos al colegio, en el despertar de la noticia con Luisa y con Allison, veía que en Sauce 6 habían unos chicos que habían estado disparando y que la gente que estaba alrededor le enseñaba a disparar, ¿verdad? Y tú veías que había gente que decía, reconozcan el tatuaje, puede ser que es algún familiar, algún amigo, y le decía cómo hacerlo y cómo lo celebraban, ¿verdad? Las personas que viven alrededor también están en la potestad de poder denunciar al vecino, porque sabe que fue arriba de ellos, que eso está pasando ahí, que están teniendo armas. Efectivamente, es un delito en ese momento, llamar a la policía, un delito flagrante y se los lleven El preso. video me puede dar constancia y yo puedo denunciarlo. Sí, efectivamente, pero bueno, más adelante como prueba no sabemos la fecha, año y todo eso, pero en el Ok. momento, si estamos viendo un presunto cometimiento, es la denuncia, inmediatamente que los agentes del orden intervengan.
estamos viendo que hay un alto índice ahora de menores que están cometiendo estos actos delictivos. Ahora, correcto, ahora por causa o por motivos de narcotráfico, por terrenos, por poder y todo este tipo de situaciones. Vemos cómo acá en Ecuador, usted lo está diciendo, la pena máxima es de 4 años. Si vemos que estamos pasando tiempos tan complicados, tan difíciles, si nos vamos al otro lado del mundo, vemos Estados Unidos, por ejemplo, vemos que son reformatorios en que prácticamente a los menores que se comportan a sí mismos como grandes, son tratados de esa misma manera. ¿Por qué acá no hay una reforma así, sino que dices 4 años y después vamos a ver qué pasa con la vida? Allá en Estados Unidos tienen tratamientos psicológicos, tienen un seguimiento y es mucho mayor la atención. Integral. Y es integral, es mucho más atención. Incluyen a los padres, si en este caso pues están con los padres o hay la persona que está a la potestad. O sea, ¿por qué no hay lo mismo acá en este país? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que faltaría? ¿Qué tendría que suceder? Nosotros a través de la democracia indirecta ponemos las asambleístas. Correcto. Tenemos entonces que solicitarles a esos asambleístas que modifiquen las leyes. Ya van a venir sus elecciones, entonces solicitémosles a ellos que modifiquen, porque somos nosotros, la sociedad, que le vamos a dar un acto comunicativo a la persona que infringe una ley, cómo se debe comportar. Rápidamente. Estamos viendo cómo, no recuerdo bien, pero estas partes que son muy recónditas de la ciudad de Guayaquil, hubo una situación en que un menor de edad ingresó a una casa y disparó a 3 personas. Como no eran, se equivocó y pasó a la siguiente casa y volvió a matar a otras personas. O sea, vemos que estas personas se comportan, estos menores de edad se comportan como adultos, o sea, y no les importa absolutamente nada. Cada vez más Deben ser tratados de la misma manera, claro, con ayuda psicológica y con un seguimiento. Pero, o sea, estamos viendo que ese comportamiento no es de un chico de menor de edad, pues. Bueno, efectivamente las bandas organizadas conocen las normativas y conocen que usarlos es mucho más... Aprovechando, doctor, que está tocando ese tema, Isaac, yo sí quisiera saber, o sea, ¿el Estado puede intervenir, puede sacar a ese niño del entorno violento y ponerlo en casas de acogida para evitar que se vayan especializando en los delitos o en los crímenes? Sí, efectivamente, deberían las medidas de protección, pero también hay falencias estatales de que esas casas acogidas no son las más idóneas. Eso justamente le iba a preguntar, ¿cuáles son esas casas de acogida? O si hay algún artículo de la ley que me hable cuáles deberían ser las características, a dónde va el menor, porque realmente sí me preocupa como mamá, y muchas mamás me imagino, y hay que ser empático con las madres que están viviendo momentos difíciles, porque definitivamente ninguna madre quiere que su hijo vaya y delinque, vaya mate, o vea cosas que no son correctas en su vida, porque es complicado que vuelva a ser una vida normal de un niño que lo único que necesita es jugar, divertirse, sonreír, estudiar y comer. Luego vendrán los adolescentes con otro tipo de responsabilidades. Pero yo me pongo en ese papel de madre. ¿Cómo saber que al lugar que están mandando a mis hijos? Por eso le pregunto, abogado, ¿qué dice la ley al respecto? Este menor, ¿a dónde va? ¿Quién lo acoge? ¿Quién lo acompaña? ¿Quién lo educa? ¿Quién lo abraza? Efectivamente, estas casas acogidas en el Código Orgánico de la Niñez tienen las características que tienen que reunir. Me da hasta ganas de llorar. Un lugar idóneo y propicio para que ellos se puedan desenvolver. Pero ahí están, son las falencias estatales donde en la ejecución de las medidas socioeducativas pero esa es la también hay última valencias. instancia, la última instancia, porque siempre se lo busca acogida primero con otros tipos, por ejemplo, abuelitos, familiares, con tíos. familiares y los mismos, y no es en todos los casos, los mismos familiares tampoco prestan las garantías necesarias para el buen desenvolvimiento. Existe la violencia hasta institucional en el caso de estas mismas casas de acogida. Entonces yo creo que tiene que haber mayor inversión, hay que darle mayor mirada a la ejecución en el campo de los adultos. Siempre, si no se les da la atención debida en las etapas de la ejecución de las penas, en el sistema de rehabilitación, mayor inversión. Asimismo, para los menores infractores hay falencias en parte del Estado, no hay mayor inversión, entonces no va a haber un buen desarrollo de reinserción y rehabilitación de estas personas que cometen estas infracciones. ¿Y quiénes son las consecuencias? Somos nosotros, para la terminar, sociedad. hay que poner más atención antes de que cometan ese tipo de actos, más atención a las familias. Hay medidas preventivas que es a través de la comunicación, tratamiento. Yo creo que es todo, tiene que ser una mancomunión entre las leyes, la sociedad, el tema padres, hijos, todo. Y las necesidades que también tienen las mismas familias. Estamos viviendo situaciones complejas, una descomposición de la sociedad. Hace poco estuvimos dando la noticia de este padre que ha violado a una niña de 11 meses. Entonces ahí ya tú te das cuenta, ¿no? En dónde estás y qué es lo... Exacto. Es una situación terrible.